que es la novedad que tenemos desde ayer, bueno, desde antes de ayer, pero vamos, justo ayer lo voy a enseñar, el famoso Real Decreto 2016, no, al revés, 1620, que habla de la agilización de la justicia, algo que, Marifé, ahora te preguntaré, es tremendamente importante, pero parece ser que ahora más. Y hay una cosa que también vamos a destacar a vosotros, que se está hablando de hacer juicios vía telemática, que sería una cosa maravillosa, creo que para todos. Entonces, vamos a ver todos estos temas, los vamos a tratar. Primero voy a hacer unas preguntas a Marifé para que nos explique un poco la postura desde la justicia. Luego le daré la palabra a Flora Calvo, que es abogada y experta en sustracciones, y nos puede hablar un poco también de la postura del abogado. Luego, yo creo que es importantísimo siempre la postura de las personas implicadas, de Javier Somoza, que claro, nosotros hablamos de papeles, de procedimientos y de soluciones judiciales, pero luego está la parte personal, que sobre todo creo que para los mediadores puede ser muy interesante. Y por último, claro, no podía faltar un mediador para ver si en vez de la vía judicial, igual hay vías mucho mejores que puede ser la vía extrajudicial a través de la mediación. Entonces, para no perder más tiempo, Marifé, primero te tengo que preguntar, ¿tú ves posible los juicios telemáticos? Desgraciadamente no. Qué pena, hija. No, pero nos encantaría, ¿eh? No es una cuestión del órgano judicial, es una cuestión de que en el decreto, en el Real Decreto que publicaron ayer, se hace expresa mención a que se nos proporcionarán los medios, etc, etc. Bueno, pues a día de hoy, porque se adelantaron en la prestación del presunto medio, lo que nos han dado es una cámara web que podemos poner en cualquier ordenador y ya está. ¿Por qué digo y ya está? Porque esa cámara web no se conecta al sistema de Fidelius. El sistema de Fidelius es el sistema que tenemos en todos los órganos judiciales a través del cual se graban los juicios. Entonces, esa cámara no está conectada. Por lo tanto, ese juicio no va a estar grabado. La otra opción, recoger acta como se hacía antaño. Pero ¿qué ocurre? Que aquí ya las posiciones de las audiencias provinciales discrepan mucho. Y en la mayor parte de las ocasiones no dan validez, sobre todo cuando son juicios complejos. Y en materia de familia, aunque si bien a pinitio la materia pudiera no parecer compleja, a lo largo del juicio va recobrando o va adquiriendo esa complejidad. Y no está en un soporte. No está en un soporte ni las testificales, no está en un soporte la exploración del menor, que además ahora, a día de hoy, desde la modificación que se operó a la ley de enjuiciamiento criminal, es preceptiva, se tiene que grabar. Todo eso no lo podemos hacer, porque nos han dado la cámara, una cámara, que tampoco nos han dado más, una cámara por cada juzgado, pero no podemos conectarnos. Y a eso se le añade el hecho de, bien, estás preveyendo que yo pueda celebrar un juicio por vía telemática, perfecto. Con el abogado no voy a tener ningún problema, con el procurador no voy a tener ningún problema, ¿con las partes voy a tener algún problema? Pues a lo mejor. Con los testigos los voy a tener todos, porque el testigo lo primero que va a decir es, tengo que tener un ordenador en casa, tengo que tener conexión a Wi-Fi necesariamente para intervenir en algo que ni siquiera me es propio, que me es ajeno. ¿Qué hacemos con ese testigo? Tampoco lo podemos obligar a ir a otro juzgado, porque lo que se trata es, según el preámbulo, de quitar focos de infección, de velar por la salud pública. Entonces no velarías por la salud pública si dices, a mi juzgado no vengas, pero vete a otro. Por lo tanto, los medios, las letras, o sea, las palabras, el papel está muy bien. Bueno, no está muy bien, de hecho, no. Esa norma en cuanto al fondo, sobre todo en lo que es el procedimiento de familia, el artículo 5 es para echarte las manos a la cabeza. Pero es que para poder conseguirlo vía telemática es imposible. No tenemos ningún medio. Marifé, veo una pregunta en el chat y creo que también va un poco en relación a esto, porque habla sobre el artículo 5 que viene en el Real Decreto para los mediadores. El nuevo Real Decreto en el artículo 5 prevé un procedimiento muy rápido para resolver los problemas que han surgido a raíz del coronavirus, ¿vale? No tanto en sustracción, sino en general.
que es sobre todo sobre el régimen de visitas no cumplido y pensiones de alimentos que igual ahora ya no se pueden pagar. La pregunta, Marifé, es aquí de un mediador, si se mantiene la figura de mediación en esos juicios rápidos. Pues atendiendo al preámbulo, sí. Y atendiendo al contenido del artículo, también creo recordar, porque me lo estuve mirando anoche, creo recordar que dicen que con carácter previo pueden acudir a mediación. Bien. En Entonces, principio no la excluiría, de hecho yo lo recomendaría, porque por más agilidad que le quieran dar, el procedimiento va a ser harto complicado porque tiene dos principales cuestiones, como es el volver a la contestación en familia con carácter oral, incluso pudiéndose plantear en ese momento reconvención. Y eso va a dar lugar a grandes problemas y a nulidades posteriores, porque si la parte demandada reconviene en el acto del juicio es una reconvención tácita, que ya sabemos que el Tribunal Supremo la tiene descartada, y estás creando una indefensión a la parte actora. Ya sin entrar en si es bueno o no es bueno, que ahí creo que es donde la mediación para mí es muy importante, y por eso creo que el precepto la ha previsto, o quiero pensar que han tenido esa previsión, en esta supuesta compensación de régimen de visitas. Que a mí personalmente, esto es una opinión jurista, sí, porque la fundamento, pero también es personal porque me parece como una compensación de créditos. Vamos a ver, aquí ha habido una situación excepcional en la que excepcionalmente, por una cuestión de fuerza mayor y ajena a ambos progenitores, un menor nos ha desplazado. ¿Que es cierto que se haya podido instrumentalizar por uno de los progenitores? Lo es. Pero tenemos que trasladar al menor la falta de capacidad de los progenitores, de los adultos, para poder llegar a un acuerdo sobre cómo gestionar el régimen de visitas durante el momento del procedimiento. ¿Eso lo tenemos que trasladar al menor? ¿O por el contrario, el interés superior del menor sería volver a su rutina? Es decir, he estado un mes con papá o con mamá, y ahora estoy un mes con papá o con mamá, y después de ese mes ya volvemos a lo de antes. El menor eso le descoloca, y le descoloca mucho. Y encima se tendría que hacer previa otra vez exploración del menor. Es decir, es como revictimizar al menor. Porque claro, lo estamos llevando al órgano judicial. Sí. En lugar de hacer lo que se hace mucho es el compensar, ¿no? Si el niño está un mes con papá, pues ahora tiene que estar un mes con mamá, porque es el derecho del padre, sin tener en cuenta el derecho del menor, que es estar bien. Y que no hay que hacer la división ahí al 50-50 por... Para atender al caso concreto, por supuesto, porque habrá muchos casos en los que se haya instrumentalizado. Bien. Pero por eso ahí yo creo que la mediación es muy importante, porque es donde mejor se ve el caso concreto y donde mejor se puede hablar con los progenitores para hacerle ver que lo bueno es que el menor sea estable, esté en un entorno seguro. Muy bien. Bueno, ahora sí quiero entrar en el tema que nos toca hoy, que es sustracción, y no en general sobre el Real Decreto ni sobre los menores, que es otro tema. Marifé, cuando estamos hablando de sustracción, ahora mismo, teniendo en cuenta procedimientos ya iniciados o sustracciones en marcha que se procederán después al no retornar a los niños, o ya procedimientos que están para ejecutar, ¿qué papel, qué complicaciones se nos pueden dar en esta fase del coronavirus y qué soluciones puede ofrecer la justicia? Pues hasta hace una semana las opciones o las posibilidades que tenía la justicia para ofrecer soluciones eran mayores a las actuales. Bueno, todos sabéis que actualmente siguen estando, bueno, ya oficialmente han dicho suspendidos los plazos, aunque si bien se le otorgan los efectos de la interrupción, no sé si es una falta de técnica jurídica o lo han querido hacer así a propósito, pero bueno, todos sabemos que en la suspensión se continúa el plazo desde el momento en el que se paró y en la interrupción, por el contrario, vuelve desde el principio. Entonces, en estos casos, los procedimientos de sustracción parental, todas las demandas que se estuvieran tramitando, están paralizadas. ¿Cuál es el hándicap con la previsión expresa de que la suspensión va a tener los efectos de la interrupción? Es decir, que se va a volver a iniciar el cómputo desde el principio. En aquellos procedimientos en los que el procedimiento ya estuviera en la semana tercera de su desarrollo, en ese momento, no, si a la parte contraria para la oposición le faltaba un solo día, ahora va a volver a tener los 3.
o si estábamos en un momento de emplazamiento y faltaba un día para cumplir el plazo, ahora vamos a volver a los 5. Es decir, ya con este Real Decreto, los procedimientos que estuvieran iniciados necesariamente se van a retrasar. Simplemente por disposición legal, más la carga o ya el retraso que tenga el juzgado de por sí, ¿eh? Pero ya le han añadido un plus que es ese, establecer el supuesto de suspensión y tratarlo como una interrupción. Claro, o sea que nos perjudica a los menores en ese sentido, que un procedimiento rápido se está convirtiendo en un procedimiento pues más lento y más... Entonces, al volverse a iniciar, los plazos además se amplían todos los recursos, salvo los que estuvieran dentro de los servicios esenciales, por lo tanto aquí el recurso también se tiene que ampliar, es decir, que las 6 semanas de las 2 instancias ahora se tiene que prolongar sí o sí, porque por disposición legal los plazos de recurso se amplían. En cambio, por ejemplo, eso no ocurre con el 158, que es lo que ya comenté. El 158 parece que no, pero es bendito 158, porque ese sí que está entre los servicios esenciales y ese era recurrible desde el mismo momento del dictado. Y por lo tanto, ese procedimiento no se va a ralentizar, ese va a seguir su curso. Marifer, ¿puedes explicar un poco para los mediadores qué es esto famoso 158 y en qué puede servir, incluso habiendo mediación? O sea, ¿qué nos puede, en un caso de sustracción, incluso habiendo mediación, servir el 158? El 158, aunque luego Javier probablemente diga que no le parece tan útil, o a lo mejor ya lo he convencido de que sí, no lo sé. El 158 del Código Civil es una figura que se establece en virtud de la cual se fija que tanto de oficio como instancia de parte se pueden adoptar todas aquellas medidas que se consideren oportunas, no existe limitación para proteger a los menores. En el caso de sustracción parental, ¿cómo se traduce? Pues se traduce en cerrar fronteras. Cerrar fronteras con el conocimiento de cerrar fronteras, que es donde yo en los cursos que imparto a mis compañeros, hasta ahora han sido, no sé si 3 o 4, no lo recuerdo, es algo en lo que hago mucho hincapié. Los oficios, a quienes oficiemos, porque cerrar el territorio, la prohibición de salida en abstracto es muy fácil, porque un juez pone en su parte dispositiva la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y ya cree que se ha cerrado el territorio nacional. Pero en el ámbito de la sustracción parental eso no es suficiente. En el ámbito de la sustracción parental no solamente se tiene que cerrar España, es de las fronteras españolas, sino que hay que ser consciente del ámbito Unión Europea y hay que ser consciente del espacio Schengen. Por lo tanto, no solamente se tiene que retirar el pasaporte o prohibición de expedición, sino que también se ha de retirar el DNI o la prohibición de expedición, porque por el espacio Schengen en Unión Europea se circula simplemente con el DNI. ¿Qué más cosas? Pues hay que intentar, porque por el espacio terrestre es cierto que es más complicado porque no hay controles aduaneros. Ahora, afortunadamente, con el COVID sí. Ahora sí, ahora no hay manera de salir. Pero cuando retomemos, eso vuelve a desaparecer tanto en el espacio de la Unión Europea como en el espacio Schengen. Entonces, ahí ya dependemos del SIRENE, dependemos del sistema que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y si contamos con la suerte de que se quiera salir del espacio de la Unión Europea. Entonces, el espacio aéreo sí es fácil controlarlo, porque eso es un oficio de AENA, para que AENA a su vez oficie a todas las compañías aéreas a efectos de que este menor no salga del territorio español. Y de la misma forma también es fácil cortarlo por vía marítima, que es oficiar al DUEPOR, que es el que hace ese control que haría AENA por el espacio aéreo. Esa es la importancia del 158. El 158 es importante antes de la mediación, durante la mediación, después de la mediación, porque además es una resolución judicial del órgano que está teniendo conocimiento. ¿Y eso qué implica? Que ese órgano, cuando seamos estados requirentes, los requeridos, va a poder rellenar y adjuntar la resolución del anexo que pide el reglamento o del anexo que también se prevé en el convenio de La Haya. Por lo tanto, ese 158 nos abre, para mí, la mayor puerta y a la vez cierra las puertas, sin perjuicio de que se pueda escapar alguno, no digo. Claro.
Pues con esto yo quiero ir a Flora, porque cierto es que escuchamos la visión de los jueces y lo que yo siempre digo a mis clientes es que los jueces tienen un problema, es que son personas. Y como personas que son, cada uno puede opinar a veces una cosa y otro opina otra cosa. Y el mismo juez por la mañana no está del mismo humor que después del café o por la tarde, ¿no? Entonces, el 158 yo también estoy totalmente de acuerdo con Maestre, que es una herramienta buenísima, hay que utilizarla, pero en la práctica creo, Flora, que nos puedes contar de su aplicación en la práctica, cuál es tu experiencia. Pues es como decía Marifé, es decir, es muy eficaz para cerrar los aeropuertos. Es decir, ahí sale un código rojo, el niño no puede embarcar en el avión y entonces pues no puede salir del país por la vía aérea. Para otras vías es menos eficaz. Incluso por la vía marítima, cuando hay ese paso del estrecho del mes de agosto en Algeciras, pues ahí hay tal cantidad de gente que es incluso muy difícil poder controlar. Y desde luego un padre puede coger el coche y pasar de un país a otro sin ningún tipo de problema. Ahora ya no, pues porque efectivamente hay controles y entonces las fronteras están de verdad cerradas y entiendo que en esta situación es bastante difícil, por ejemplo, que se pueda sacar los niños de un país a otro. Si por lo que sea se han sacado los niños de vacaciones, pues antes de este estado de alarma, pues en principio pues también es difícil que el padre pueda conseguir la restitución, aunque se han dado casos en los que sí se ha producido la restitución, pero incluso aunque se haya otorgado la orden de restitución, pues la ejecución de esta sentencia suele estar bastante parada ahora mismo. Claro. Y entonces, en esos casos, Flora, cuando, o sea, tanto los procedimientos iniciados, que ya ha dicho un poco Marifé, lo iniciado está paralizado, pero cuando ya estamos en fase de ejecución, ya tenemos incluso la ejecución iniciada, tenemos el auto de despacho de ejecución, ¿qué se puede hacer? Pues, a ver, yo te cuento, ahora mismo, para que los niños salgan fuera, o sea, para que sean retornados desde España a otro país, pues es conseguir que se ejecute, que haya pues, vuelos suficientes para poderlo hacer y que se entienda que no hay riesgo para el niño en el retorno. No conozco ahora mismo ningún caso en España en el que se haya ordenado el retorno y se haya parado. Lo que sí conozco son dos casos, uno con el Reino Unido de retorno a España y otro con Argentina de retorno a España. En el caso de Argentina se trataba de una madre que no había recibido la autorización, se le había autorizado para que se fuese con su hijo a vivir a Argentina y después pues recurre el padre y en la sentencia de la audiencia provincial dice que el niño tiene que volver. En este caso, pues el padre pide el retorno basándose en esa sentencia de la audiencia provincial y los argentinos acuerdan el retorno del menor. ¿Qué pasa? Pues que está suspendida la ejecución de la sentencia porque ahora mismo pues entiende que hay una situación de riesgo en España, en fin, y hasta que no pues, se levante un poco todo ese estado de alarma o remita un poco la pandemia, pues el niño no va a volver. En Inglaterra, y es un caso que me ha permitido amablemente pues comentar Carolina Marín Pedreño, que es la que lo ha llevado en Inglaterra, se trataba de dos españoles viviendo en España con una niña de 12 años, la madre pues embarazada de su nueva pareja que vive en el Reino Unido, le dice a la niña que se van a mudar de provincia y se van a Inglaterra. Entonces, allí pues ya decide que se queda y no quiere volver. El padre solicita la restitución y la madre alega, pues dice que hay una violencia que no prueba y demás. Y entonces la sentencia es muy buena porque en este caso, que además los ingleses son bastante formales a la hora de llevar a cabo los juicios, hacen como varias vistas, hicieron una vista presencial, pero la segunda vista ya debido al COVID no se pudo realizar presencial y la realizaron telemáticamente y por teléfono. Entonces aquí la jueza analiza todos los peligros que puede tener la niña a la hora de volver. Primero se la examina por una psicóloga y la niña dice que sí que quiere volver a España con su padre, teniendo la madre la custodia exclusiva de la menor y el padre solamente unos derechos de visita. La psicóloga analiza tanto los deseos de la niña como lo que entiende que puede ser el interés del menor y el daño que podría sufrir la niña si vuelve con su padre que solo tenía los derechos de visita. Y la jueza además analiza todos los peligros del COVID. Es decir, era un motivo de no restitución que no había sido alegado por la madre, pero sí se analiza por la jueza.
y entiende que esto es una pandemia mundial en aquel momento, porque la resolución era del 31 de marzo del 2020, considera que España pues, tiene mucha más extendida la pandemia que el Reino Unido, pero que esto no se va a parar porque es un campo sin puertas y que la pandemia va a llegar a todo el mundo y que ese riesgo no impide la restitución. Y la restitución se realiza el 31 de marzo del 2020 y la niña está en España. Y una pregunta, entonces, porque esto es, parece que la madre entonces aceptó el retorno, no intentó no hacerlo. En caso de oposición. La madre se opuso y fue la juez la que ordenó el retorno. De hecho, a la madre se le ofreció una mediación porque el padre estaba en bastante buen plan, la madre estaba embarazada de 8 meses y bueno, pues tenía también interés en que su hija mayor pues conociese a su nuevo hermano. Pero en este caso la madre decidió no someterse a mediación, o sea, no aceptó la mediación, digamos, y la juez ordenó el retorno el mismo día en el que dictó la resolución, el 31 de marzo del 2020. Bien, lo dictó, pero en la práctica, o sea, la niña, ¿quién la subió al avión? ¿La madre volvió con la niña? ¿Cómo fue la ejecución? La ejecución fue que la niña, como tenía 12 años, la mandaron pues, en un vuelo acompañada de estos vuelos de acompañamiento y la mandaron aquí a España. Bien, bueno, pues eso por lo menos parece ser que se puede hacer y por lo que cuentas también se pueden hacer visitas telemáticas incluso por teléfono. Eso es. A mí me sorprendió porque además los ingleses es verdad que es todo papel. Ahora mismo comentaba Carolina que a mí me pareció un caso interesantísimo porque decía que es todo papel y yo he presenciado algún juicio como espectadora allí en el Reino Unido y es verdad que lo funcionan todo en papel y han tenido la cintura de transformarse absolutamente rápido y en estos casos que son realmente muy urgentes, pues de hacerlo. Se solicitó la restitución el 10 de marzo y el 31 de marzo la niña ya estaba lista. Pues eso está muy bien. Oye, hay que decir las cosas buenas, ¿no? También de las otras jurisdicciones. Evidentemente esto es algo que podemos envidiar desde aquí, desde España. Muy bien, un poco para las dos, tanto para Flora como para Marifé, es que aquí vienen las preguntas en el chat y uno es, oye, que las fronteras no están cerradas, que hay un tema de un menor que salió a Rumanía por carretera. Entiendo, es de Elizabeth Basto, entiendo, Elizabeth, que en este caso había un cierre de fronteras o cómo fue. No sé si nos lo puedes contar, no te veo, pero me gustaría que explicaras un poco tu pregunta. No sé si alguien ve a Elizabeth, si puedes poner el micro. Aquí. Aquí, ya te veo. Hola, Elizabeth. Hola. Estoy invisible porque no he podido ir a la peluquería. Vale, estamos igual todos, o sea que esto ya... Claro, el tema es el siguiente. Nosotros representábamos a la madre, una médica, una doctora aquí en Alicante, que tenía una pareja rumana y tenía un hijo menor. Ella, por razón del COVID, tuvo que prestar los servicios permanentes en su hospital y el padre aprovechó la oportunidad para llevarse al niño y a los 2 perros. En un momento que se suponían todas las fronteras cerradas, que no se podía entrar a España ni se podía entrar a Francia, pues atravesó España, atravesó Francia, atravesó Bélgica y llegó a Rumanía. Sabemos que está en Rumanía, presumimos la zona y estamos en el tema, pero la colaboración en Rumanía es bastante complicada. Entonces estamos en ese tema y por eso la reunión de hoy es muy interesante porque, claro, todos suponíamos ese cierre, suponíamos esas medidas, pero es muy difícil a nivel de carretera. Pues Marifé, no sé si tienes alguna recomendación. Dirías, mira, pues en este tipo de casos lo que se tenía que haber hecho o lo que se puede hacer sería, no sé, lo que... Bueno, lo que se tenía que haber hecho es que realmente hubieran funcionado el cierre de fronteras. Pero bueno, eso ya escapa a lo que es el control jurisdiccional. En cuanto a lo que se puede hacer, estando los procedimientos parados, salvo que se quiera esperar a lo que ocurra a partir del 11 de mayo, que no lo sabemos, es decir, en justicia, los órganos judiciales, todavía no sabemos, pese al Real Decreto, cómo vamos a empezar a funcionar.
Todavía necesitamos que se pronuncie el Consejo General del Poder Judicial, que no lo ha hecho. Es decir, que desde el 11 de mayo puede que volvamos a usar los procedimientos, es decir, que se vuelvan a reactivar, o puede que no. Por lo tanto, ¿cuál es la previsión? El 158 acompañado, por ejemplo, con una orden europea de investigación. Es decir, en este caso, en lugar de entrar o de presentar un 158 por vía civil, hacerlo por vía penal. ¿Por qué? Porque por vía penal se puede solicitar la averiguación domiciliaria de ese menor. Y actualmente contamos, ya no como antes, con las comisiones rogatorias, que eso eran pues una media de un año, año y medio hasta que se resolviera, sino que afortunadamente en el ámbito todavía Unión Europea contamos con las órdenes europeas de investigación, por lo que el órgano judicial se puede directamente dirigir a los órganos judiciales rumanos, bueno, no son órganos judiciales, en ese caso es a la Fiscalía, para que procedan a que las fuerzas y cuerpos de seguridad de allí, de Rumanía, aunque siento decir que no suelen colaborar siempre, investiguen no, determinen el paradero del menor. Y a partir de ahí, ya interesar, que ya estará previsto en el auto, el retorno, pues manifestando pues que no han transcurrido los plazos, es decir, el plazo de un año o el plazo de un año más X condiciones que prevé el reglamento, que no se dan ninguno de los supuestos del artículo 13, 17, el 20, es decir, que no existe ya riesgo contra el orden público, bueno, pues todo ese tipo de contenido que ya sabemos que existe en el articulado, en este caso por ser Rumanía, del reglamento Bruselas-Vistos. Esa sería la solución que yo ahora mismo, a día de hoy, entre tanto no sepamos cómo vamos a funcionar los juzgados, es la única solución que le veo, porque es lo único a lo que el juzgado sí que va a prestar atención. No que no preste atención a los demás, pero en cuanto entra se hace. Bien, nos pregunta Carmen Varela si la averiguación domiciliaria no se puede hacer también en el 158 por la vía civil, para que sea el mismo juzgado que siempre lleve el asunto y no llevarlo además por la vía penal. Tenemos limitado el acceso, es decir, la orden europea de investigación, que es lo que a nosotros cuando hacemos la averiguación domiciliaria a través del punto neutro, nos salen los domicilios que hay en España. Cuando sí. Estos domicilios que hay en España, en ninguno está el sujeto, o lo hacemos paralelamente para ahorrar tiempo, consultamos por un lado el punto neutro y por otro oficiamos normalmente a Policía Nacional, porque es quien controla la extranjería. Entonces, ellos son los que, pasado X tiempo, nos dicen si está o no en España. Pero cuando nos dicen que no está en España, no nos localizan dónde está en el extranjero. Nos dicen que no está en España, pero no nos pueden situar como mucho un país en el que haya podido estar por alguna circunstancia, pero no nos concretan más. Y la orden europea de investigación en el ámbito civil no tiene cabida. Es un ámbito que se aplica a la esfera penal. Entonces, sería necesario, que es un poco, esto que estoy diciendo es intentar usar la norma para llegar al destino, siempre dentro de los parámetros de legalidad, pero la forma más ágil, siendo un caso como el que ha manifestado, sería a través de eso, porque en el juzgado, ya te digo, el punto de la consulta nosotros la hacemos en el mismo día. Ahora, puede tener 5 domicilios en España. Tienes que comprobar si están esos 5 domicilios en España o no. A su vez, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también tienen que comprobar sus bases de datos y ver si están ahí. Y si está en el extranjero te van a decir el Estado, pero no te va a decir el domicilio. Y aunque tenga el domicilio, también puede ser no válido. Yo he tenido un caso de sustracción, ha sido sustracción, la sustracción la conseguimos parar, estuvo relacionada con un tema de violencia de género, tanto a la madre como a la menor las tenemos protegidas, porque me pilló a mí casualmente estando yo de guardia. Yo no llevo violencia de género, es mi compañera, pero bueno, me pilló a mí en ese momento. El padre, nos temíamos que estuviera en España y es un caso de riesgo extremo, es decir, esa mujer, bueno, según Guardia Civil era riesgo medio y fuimos, en este caso yo, quien elevó el riesgo alto para que tuviera la seguridad a las 24 horas del día, porque los mensajes eran atroces, o sea, pensábamos que la mataba y nos temíamos que estuviera en España.
pues ya siendo un ámbito penal, habiendo intentado sustraer al menor, es decir, habiendo intentado matar a la madre, obviamente, pero claro, la madre tardó mucho en denunciar, es decir, tardó, me parece, una semana porque estuvo retenida. La cuestión es que no pudimos, por ejemplo, meterlo en prisión porque cuando lo conseguimos localizar, cuando lo consiguieron localizar a él, ya no estaba aquí. Se supone que estaba en Rumanía y que tenía un domicilio en Rumanía. Bueno, ese domicilio en Rumanía es un trozo de terreno vallado, ya está. Entonces, como la madre empezó a recibir mensajes, nos temíamos que estaba en España. Pues el sistema es tan inoperante que tuvimos que oficiar, yo creo que por 5 veces, a través del SITEL, y porque conseguimos que él, porque pusimos una orden europea de investigación, entonces se debió asustar y por su teléfono móvil llamó al juzgado. En cuanto el funcionario lo comunicó, dije, muy bien, pues ahora listado a las compañías para que nos diga qué números de teléfono han llamado al juzgado en este horario. Nos lo dieron, ya conseguimos su número de teléfono móvil que no nos lo había proporcionado y tuvimos que pedir todos los repetidores y un control semanal de los repetidores en España para cerciorarnos que no estuviera en España. La orden europea de investigación fue rapidísima, o sea, enseguida nos dijeron que el repetidor estaba en Alemania. Claro, o sea que la vía ahí sí, bueno, aquí Ana León ha mandado 2 páginas con información, tanto sobre la orden europea de investigación como del contenido del 158. Lo podéis leer ahí, lo que ha mandado ella, pero también un poco lo que ha dicho aquí el 158, realmente tiene una cláusula abierta que es que se puede hacer todo lo que sea en interés del menor, ¿no? Entonces es ágil si el juez, nos encontramos con una, por ejemplo, con Marifé, entonces estas cosas son muy ágiles. Flora, yo te quería preguntar a ti, aparte de lo que se ha comentado del 158, en este caso, que el niño ya está en Rumanía, en el hipotético caso de que no haya medidas o haya unas medidas concretas, ¿qué otras cosas crees que debería hacer la madre que se ha quedado aquí en España? La madre que se ha quedado en España y el niño está fuera. Sí. Pues es que vamos a ver, se puede intentar poner el procedimiento, pero ahora mismo también yo veo que la actuación de la autoridad central está parada. Por lo menos está parada en lo que se refiere a los procedimientos que se están tramitando cuando el niño ha sido indebidamente sustraído a España. Entonces, bueno, aquí las autoridades centrales en estos casos, que para eso están, realmente tendrían que intensificar su actuación ahora mismo, que realmente el proceso legal o judicial está pues necesariamente parado o ralentizado por esta situación. Pues eso es lo que yo creo, que se debería de intensificar los medios de la autoridad central, que no se tendría que parar su actuación y que a través de la autoridad central se tendrían que realizar estas actuaciones, por lo menos en la vía civil, porque la vía penal es una vía complicada, porque no todos los puestos de sustracción dan el tipo penal. De hecho, en España es cuando existe una ocultación de los menores, porque si en este caso que ha comentado la compañera, pues el niño ha llegado a Rumanía, pero el padre ha informado en todo momento dónde está el niño, etcétera, pues ahí el tipo penal no se sostiene, o por lo menos en España, en los casos en los que el padre ha accionado las 2 vías, la civil y la penal, en el momento en que se sabe dónde está el paradero y el padre tiene o la madre un contacto con el menor, pues ya no se da ese tipo, con lo cual todos los recursos de la vía penal que son más efectivos en estos supuestos, pues no se pueden utilizar. Con lo cual yo entiendo que la autoridad central tendría que estar para estas cosas. Pues, Flora, me vas a perdonar, pero vas a tener que explicar a los mediadores qué es esto de la autoridad central. Yo veo que Javier está sonriendo maliciosamente, creo que ha empezado a fumar en cuanto has mencionado la autoridad central. Hay que dar explicaciones, Flora, ¿qué es la autoridad central y qué papel juega en España en los casos de sustracción de menores? Bueno, pues resulta que el procedimiento de restitución de menores, el único que funciona ahora mismo, pues es un procedimiento que está dentro del marco del Convenio de La Haya del año 80 y es un convenio internacional sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, del que forman parte aproximadamente unos 80 países del mundo. Este convenio de La Haya del año 80 se refuerza en su aplicación entre los Estados miembros por el Reglamento de Bruselas 2 bis, que es el Reglamento 2201/2003, que intentan que los procedimientos en la Unión Europea sean más ágiles y más efectivos, porque el convenio tiene un funcionamiento y una efectividad
relativa, dependiendo del país a donde haya sido sustraído el menor. Entonces, estos procedimientos del Convenio de La Haya tienen dos fases. Una fase administrativa de cooperación de autoridades y una fase judicial, cuando el niño está en el país y entonces ya pues, se inicia un procedimiento judicial de restitución, que es un procedimiento sumario. Cada país tiene que designar una autoridad central, que es la encargada de recibir las solicitudes de restitución, de enviar las solicitudes de restitución a los Estados miembros y de hacer los seguimientos. Estas autoridades centrales se supone que tienen que ser muy ágiles y muy cooperativas, se comunican entre ellas en inglés y en francés, y bueno, pues son las intermediarias, digamos, precisamente eso, para agilizar los procedimientos. ¿Qué sucede? Pues que la autoridad central en España funcionaba bien hasta hace unos años y ahora no funciona bien. El procedimiento de restitución es un procedimiento que está medido, digamos, en la normativa aplicable, en el Convenio de La Haya, en el reglamento comunitario, en nuestra ley interna, que tiene que durar 6 semanas. Bueno, pues desde que le llega la solicitud a la autoridad central hasta que la manda al abogado del Estado, este señor que no debería nunca ser un abogado en un caso de sustracción, pues resulta que pasan como 2 meses hasta que se empieza a tramitar el procedimiento judicial. Que luego es verdad que los juzgados va como un tiro, porque el procedimiento que se reformó en el año 2015, pues es un procedimiento ahora mismo muy ágil y muy expeditivo, y es verdad que en general los juzgados lo están haciendo muy bien. ¿Qué pasa? Pues que el papel de la autoridad central en estos casos de COVID tiene que intensificarse y tiene que ser de verdad la vía de comunicación de unos estados con otros en estos temas urgentes de sustracción de menores, ahora que la jurisdicción pues está parada y por razones obvias pues es menos operativa que antes del Estado. Pues para concluir un poco esta primera parte jurídica, habéis visto que la parte jurídica está paralizada y si bien es verdad, como dice Flora Calvo, que los juzgados, y también es mi experiencia, desde el 2015 los procedimientos de sustracción se están intentando por lo menos resolver de forma ágil y se está tomando muy en serio, también es verdad que tenemos las herramientas, el 158, pero con sus complicaciones a veces también en cuanto a la fase de ejecución y evidentemente lo que ha quedado más que claro, la falta de medios. Cierto es que en Inglaterra, yo también en alguna vista que estaba ahí, da gusto verlo, pero también es verdad que el ratio de juez por ciudadano es mucho mejor que el que sea en España. Entonces aquí hay en la justicia una falta de medios materiales, pero yo creo que también personales. Esa misma falta de medios creo que también la vemos un poco en la autoridad central. España, con 48 millones de habitantes, tiene la autoridad central que se tiene que hacer cargo de estos casos de sustracción. Creo que son 3-4 personas las que son esa autoridad central, cuando un país como Holanda, con 18 millones de habitantes, tiene todo un equipo, ¿no? Entonces, aquí los medios sufrimos un poco la falta de medios. Y por eso también yo creo, y creo que Ana está totalmente de acuerdo conmigo, es importante buscar las otras vías, ¿no? Entonces, hay casos en los que yo creo que la mediación es difícil o imposible por las características de las personas, pero en todos los casos donde hay un mínimo resquicio posible de ir a mediación, hay que explotarlo porque la vía judicial, como hemos visto, es complicada, larga y no es segura. Entonces, Ana, te paso la palabra. Has visto que judicialmente hacemos poco, a ver si extrajudicialmente hacéis mucho más. Bueno, la verdad es que en estos casos es muy complicado, ¿no? Porque sí que es cierto que además las características del sustractor o la sustractora, que generalmente son sustractoras, como tú bien decías, un 70% son gente que está con un concepto de la maternidad exclusivo, con un concepto de que el niño no va a echar nunca menos a su padre, que si se lo lleva a su país y empieza a vivir con otras personas, con otras familias, no les va a pasar absolutamente nada, que el padre tiene que desaparecer de su vida, eso sí, pasar la pensión, por supuesto, porque si no pierde todos los derechos. Ahora Javier Somoza os lo explicará muchísimo mejor, y de verdad que es gente que tiene dificultades para entender la coparentalidad, ¿no? Pues evidentemente porque si no, no te irías o por lo menos lo hablarías antes. A mí me parece que hay una cosa muy importante que ha contado Flora en el caso este inglés, que cuando alguien solicita una sesión de mediación y la otra parte lo deniega, le da ese mismo día la autorización para volver a España. Yo creo que los abogados tienen un papel fundamental en este tema de la sustracción. Lo primero porque nos necesitan a los mediadores, porque es verdad que yo creo que los abogados sí que están para que su cliente gane, pero también en estos casos que son tan sangrantes hay un tema de sentido común,
que tú no puedes separar al uno del otro. Me da igual quién sea el bueno y quién sea el malo. El niño no puede aparecer de la vida de uno o del otro, salvo que evidentemente hay violencia de género o temas como este, ¿no? Que es verdad que en este caso pues hay que proteger a la madre, al menor y a todo el mundo. Pero sí que creo que los abogados deberían insistir mucho más en realizar sesiones informativas. Y la sesión informativa de quien va o no va no es confidencial. El artículo 17 de la Ley de Mediación Civil y Mercantil dice que podemos hacer, o sea, que eso no es confidencial. Con los mediadores podemos hacer un informe diciendo quién ha ido y quién no ha ido. Y en cualquier fase del proceso. Y eso denota ya la cooperación o las ganas que tiene la otra parte de poder llevar una coparentalidad, pues hombre, a distancia probablemente, pero de una coparentalidad responsable. En algunos países no funcionará, pero en otros países, bueno, pues a lo mejor les queda como que, bueno, pues esa señora habrá sustraído, pero es que ni siquiera quiere que su padre aparezca en la vida de ese menor. A mí me parece que los abogados tienen un papel fundamental, primero, para hablar con sus clientes, ya sea Adriana, Martu y yo hemos tenido casos conjuntos que los clientes muchas veces no quieren escuchar, pero sí que hay otros clientes que son capaces de entenderles, que si le dices, mira, si vas por la vía judicial, o si sigues por la vía judicial, esto al final va a ser un dislate, no sabemos lo que va a pasar. Es cierto que cuanto más tiempo esté menor en otro país, ya sabemos que a partir del año el juez ya dará un montón de cosas, pero yo creo que los abogados también tienen que ver la parte emocional, ¿no? Ese niño, ¿cómo se va a criar sin su padre o sin su madre? A mí me parece muy importante la colaboración entre mediadores y abogados y creo sinceramente que los abogados utilizáis poco la mediación. Y aunque sea obligar no, pero pedir una sesión informativa y que yo haga un informe que no ha querido asistir nadie o que la parte en la que hemos pedido que viniera no ha querido venir, pues yo creo que eso luego a un juez le tiene que dar un margen de luces o no, porque la mediación es voluntaria, pero el no asistir a una sesión informativa ya denota cierto pasotismo o ciertas pocas ganas de hacer absolutamente nada, ¿no? Lo peor que puede pasar si dice que sí es que llegue a un acuerdo, no llegue a un acuerdo o que diga que va a la sesión informativa pero que luego dice que no quiere ir a mediación, lo cual está en su derecho, pero ya tiene la diferencia de una sesión informativa. Claro, informativas... sí que te voy a interrumpir un momento porque esto ya sabes que es lo que siempre discutimos, ¿no? Lo que siempre hablamos, cómo conseguimos que haya más mediación y más en familia, porque tanto en casos de sustracción como en cualquier otro caso de familia, al final la resolución del juez es una resolución estándar. Y yo es que le digo, y creo que Flora hará lo mismo, dices a tus clientes, hombre, que el juez no se va a fijar en que tú tienes yoga el miércoles. O sea, si te toca el niño el miércoles, pues te tendrás que buscar otra clase de yoga. No se va a fijar, no va a entrar en ese detalle, ¿no? Y por eso la mediación es buena porque puedes hablar. Lo cierto es que luego, a la hora de la verdad, lo que nos encontramos es que muchas veces el propio cliente te dice, si tengo que renunciar a esto, que me lo diga un juez, ¿no? Como que la responsabilidad la cargan al juez. Yo esta decisión de no ver a mi hijo o de no aceptar la custodia compartida o aceptar el retorno, me lo tiene que decidir un juez. Yo no lo voy a hacer. Entonces, es un tema que evidentemente como abogados yo creo que por lo menos a mí me faltan herramientas para hacerles ver y abrir esas cabezas y decir, no, que no te lo diga un juez, decide tú que puedes decidir, ¿no? Y otra cosa importante también, y es un poco creo que el miedo de muchos abogados, en los procedimientos laborales sabéis que hay mediación. Conciliación. Conciliación, bueno, es servicio de mediación y arbitraje. Sí. Entonces, lo cierto es inútil, es un trámite. Entonces, yo, viendo los problemas que hay en la justicia, si añadimos un trámite más que consiste en que tienes que ir a firmar un papel de que has ido a mediación pero que no quieres, es complicado. En los juicios en Barcelona, yo que sé, Carmen, igual nos puedes contar, pero en Barcelona también sé que en Alicante son muy activos en enviar a la gente, en Málaga también, en decir, ir a mediación. Y yo siempre les digo, ve a la primera sesión. Y a veces, bueno, pues van. Pero vamos a ver una cosa, Adriana, me parece bien lo que estás diciendo, pero una cosa es que que el juez diga, y otra cosa es que el abogado, incluso durante el proceso judicial, dice, mira, ya ahora voy a llamar a mi compañero y vamos a buscar un mediador, no un mediador en el ámbito intrajudicial derivado por el juzgado con el convenio que tenga el colegio de abogados de turno con esa persona, con ese juzgado, sino yo conozco un abogado o conozco una mediadora o un mediador, o selecciona tú dos mediadores y otros dos, escojamos un mediador fuera del ámbito intrajudicial, que no derive el juez, e intentemos que las partes lleguen a acuerdos y nosotros presentamos un mutuo acuerdo. Es que el planteamiento es completamente distinto. Esperar a que el juez te derive, no. El abogado tiene que ser más proactivo. Tú presentas tu demanda porque la tienes que presentar, porque tu cliente te contrata para eso. Y es normal, y además tú vives de esto, tú cobras de eso. Es legítimo. Pero una vez que esté presentada, decir, bueno, y ahora, en esos casos donde veis, y porque lo sabéis, porque sois personas con sentido común, más que nada porque además no es vuestro conflicto, y sabéis perfectamente cuando la gente está sobrepasando todos los límites de la normalidad, entre comillas. Oye, mira, esto va a ser muy complicado. Voy a hablar con mi compañero o mi compañera, vamos a ver si nos podemos sentar, y esto lo habláis entre vosotros, y si lo habláis,
tenemos de aquí hasta la vista o de aquí hasta no sé cuánto tiempo para intentarlo. Y si no sale nada, no sale nada, pero intentémoslo. Y esa potestad la tenéis vosotros, pero no esperéis que el intrajudicial lo derive el juzgado, porque eso a veces no funciona. Porque la gente ya está en el juzgado y ya no tiene nada, pero que su abogado le diga, no, lo hemos presentado, pero nos da la próxima vista dentro de ¿cuántos meses? 5, ¿no? Pues tú verás si te interesa. Voy a hablar con tu... También es cierto que tu compañero tiene que tener una predisposición. No todos lo tienen, pero si tienes una compañera, un compañero que tú sabes que hay predisposiciones, sí, vas a intentarlo. Y lo derivas al mediador en el que tú confías, no el que designa el juzgado o el que toca de turno el colegio, en la institución de mediación de turno. Al que tú eliges porque tú tienes confianza. Si es que al final lo que tú decías, Adriana, esto va de personas. Claro. Y habrá jueces que cuando le llegan un documento firmado por un mediador diciendo que no apareció la persona requerida para ir a la sesión informativa, diga, oiga señora, ¿y entonces usted cómo quiere arreglar la coparentalidad en la educación de los hijos? ¿Para usted sola? ¿Cómo quiere que dé una custodia usted para usted sola monoparental si luego la otra parte usted no va a computar? O al revés, ¿usted quiere una custodia compartida y no venir ni siquiera a la sesión informativa? Para ver cómo pueden trabajar sobre el trabajo, la forma de educar a sus hijos en común. O sea, quiero decirte, hay muchas formas de plantearlo. Lo que pasa es que esa proactividad tiene que venir por parte del abogado que su cliente cree y no de un juez, que además el abogado ya desconfía del juez porque por lo que sea, del juzgado, de la institución al que derivan, porque todo es una cuestión de confianza. No va a salir todo, no es verdad, porque no todo el mundo se ha preparado para la mediación y eso es una realidad y los mediadores lo sabemos, no todo el mundo tiene la valentía de sentarse y ser capaz de renunciar, porque una mediación es un esfuerzo brutal para las partes, ¿eh? Por el chat está viendo una actitud activa, que eso me gusta, y señalando, hay abogados que quieren dilatar, otros que dicen que no siguen el camino de la mediación. Yo creo, a ver, abogados habrá de todo, evidentemente yo en la práctica me encuentro de todo tipo, pero también es verdad que muchos, si estamos, de hecho los abogados suelen intentar negociar antes de presentar la demanda y muchas veces no es posible, nos encontramos y es un poco lo que yo pido siempre a Ana, darnos herramientas para llevar a esa gente, porque es que te encuentras, es que sí, yo encantada, porque también los mediadores se tienen que dar cuenta de una cosa importante, al abogado le es mucho menos trabajo llevar el procedimiento de mutuo acuerdo, si vienen con el acuerdo, que hacerlo tú. Yo, de hecho, a mí me hace gracia, me dice la gente, no, pero mutuo acuerdo es más barato. Yo, no es más barato, porque a mí me cuesta mucho más trabajo. A mí dame el contencioso, presento la demanda, voy a la vista y decide el juez. Es menos trabajo para el abogado que llevarlo, intentar un mutuo acuerdo. Entonces, si en ese mutuo acuerdo hay la ayuda de un mediador, pues es genial. Yo qué más quiero, porque eso, haces el trabajo y dejas una sentencia preciosa y le dices al juez, mira, queremos esto. Y tienes en cuenta las clases de yoga, el deporte del padre, las 9 horas del niño y tienes en cuenta todo y haces un buen trabajo. Y también en sustracción sirve para la ejecución, para cómo hacerlo después, evidentemente. Pero claro, el problema está en que a ver si el cliente accede y eso no es tan fácil en la práctica, por lo menos. Claro. No sé, Flora, a ver, te voy a dar hueco porque ya por alusiones creo que nos toca hablar. Sí. No, lo que pasa es que yo creo que en sustracción de menores es difícil la mediación porque las partes están muy enconadas. Pero en los excepcionales casos en que las partes incluso lo piden, el sistema no está funcionando nada bien. Primero, ¿por qué? Porque no hay mediadores especializados. Y después, porque no se respetan los tiempos. Es muy importante que la mediación en sustracción de menores, ya lo decía Reunite, cuando hizo sus experiencias de mediación tan estupendas en el Reino Unido, que era absolutamente necesario que no se retrasara el procedimiento de restitución. Yo recuerdo un caso en el que se trataba de una pareja de hecho, ellos vivían en Suiza y la madre se había traído al niño de 4 años a España. Se inició un procedimiento de restitución y los dos padres accedieron a la mediación. ¿Qué pasó? Los derivaron al CAF. Allí no había mediadores especializados en sustracción de menores. La primera entrevista, que era la sesión informativa, se la dieron al mes y medio más tarde. Entonces, eso es un servicio público. Es que estamos hablando de lo mismo, es servicio público. Hay mediadores privados y formados ya. Hay redes de mediadores internacionales en España, hay mediadores internacionales debidamente formados. Pero eso, vamos, va a ir poco a poco. Es verdaderamente que de la noche a mañana no se va a hacer. Pero sí que es cierto que las partes a veces no quieren, y es realidad, y que a veces las partes están mal de la cabeza, y es una realidad.
O sea, seamos honestos. Ana, explícanos el procedimiento, porque ya que estamos hablando en sustracción de menores, porque es lo importante y es un poco lo que dice Flora Calvo. Yo sé que mediación en sustracción de menores tienen en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Inglaterra. tienen el Cooking Press System, o sea, que toda la mediación se hace en 48 horas. Exacto, pero es que es como funciona. O sea, una mediación te llega porque la orden de retorno va a volver en 3 días y durante 2 días tienes que trabajar con la pareja pues 8 horas diarias, lo que sea. Es más, hay una técnica, hay algo pero es que hay algo que es muy importante, que la mediación tenemos que prepararla antes, porque yo antes tengo que hablar con los abogados. Quiero poner al abogado con el progenitor o progenitora sustractora que por favor ese día intente vamos a intentar si encontramos un punto de encuentro familiar para que el niño vea a su padre que a lo mejor no lo ves desde hace 6 meses. Entonces es un trabajo brutal que los mediadores tenemos que hablar, tenemos que tener una relación fantástica con los abogados. Los abogados no se pueden expulsar de una mediación intrajudicial jamás. Nunca. Y más en sustracción, donde además vosotros lleváis ya muchos meses trabajando con el tema. Entonces, hay una colaboración previa importantísima. Generalmente, sabéis que el Reunite, sobre todo MIC, lo que quieren son mediaciones con mediadores de las 2 nacionalidades de los progenitores. Eso es una complicación también por el idioma en el que hablan las partes, porque a lo mejor la madre es alemana y el padre es holandés, pero entre ellos hablan inglés, yo qué sé, por lo que sea. O son un francés y un alemán hablan inglés. Entonces los mediadores tenemos que hablar el idioma, con lo cual, aparte de la nacionalidad, pues es el idioma. Yo diré que yo, en las mediaciones que he hecho en mediación internacional, siempre las he hecho solas porque mi comediador o comediadora no hablaba el mismo idioma que, a pesar de ser el país de uno de los progenitores, no hablábamos el idioma en el que hablaban los mediados. Entonces, es una mediación complicada por eso, y aquí está preparada por ello, pero o sea, hay muchas cosas que podríamos hacer. O sea, y hay que preparar esos 3 días intensivos, estás trabajando con los abogados, estás trabajando, incluso sería fantástico, y en otros países los jueces hablan con los mediadores. Y dicen, yo quiero esto y esto, me encantaría que decidierais esto. Esto no, porque es mi palo, este es mi tema, esto no. Entonces, hablar con vosotros también, porque además, Adriana, yo recuerdo que tú me contaste una vez una experiencia de una mediación que tú hiciste, que mediaron todo, y cuando llegó el menor al otro país, el acuerdo de todo el convenio regulador dijo, perdón, en mi país yo esto no lo voy a aplicar. Entonces también hay un problema que en la mediación, cuando tú sabes cuando no sabes si el retorno va a ser sí o va a ser no, y tienes que plantear tanto esa comparentalidad, tanto si el niño se queda en España como si va al extranjero, supongamos, ahí es cuando los progenitores tienen que ser muy, muy generosos. Y sus abogados se van a decir, si te pones borrico y el niño se queda en España, claro. Y entonces ese es el problema también, que la validez de los documentos que hacemos en mediación, porque el juez solamente, y perdóname Marifé ahí, yo no sé si lo estoy haciendo bien, el juez solamente tiene capacidad de ordenar el retorno, no luego cómo va a ser a posteriori. Y de hecho es lo que se está señalando por el chat, que sigue estando muy activo, y José Ignacio nos comenta que en la práctica nos encontramos con la situación que el Ministerio Fiscal pone pegas a un acuerdo de mediación, aunque sea acuerdo con los derechos de los menores. Por cuestiones tal. Es verdad, y es que en caso de sustracción, es el caso que ha comentado Ana, yo recuerdo uno que las partes llegamos, bueno, no lo voy a llamar mediación, porque yo la verdad es que siempre tengo mucho respeto a la mediación, ¿no? El acuerdo al que llegamos los abogados, a veces en los pasillos, no es mediación, ¿no? Es un acuerdo. Pero bueno, es un acuerdo. Pero es un acuerdo, ¿no? Entonces, ese acuerdo, cuando llegamos a la sala, dijo la jueza, no, pero esto no, yo en sustracción solo digo, retorno sí o retorno no. Entonces se negó a homologar todos los acuerdos a los que habíamos llegado para el retorno, en ese caso, en la permanencia de la menor en España, ¿no? Entonces, jurídicamente nos encontramos todavía con problemas que el acuerdo de mediación, aquí eran las partes, no necesariamente va a ser aceptado por el juez, y en este caso era por una cuestión de competencia, porque el juez decía, sí, que yo no soy competente porque yo estoy en Málaga y la niña vivía en Marbella, entonces el juez competente para las medidas era el de Marbella, cuando la jueza competente para la sustracción era la de Málaga. Entonces ahí se produjo un problema de competencia y la jueza se negó a firmar ese acuerdo, ¿no? Entonces de eso no nos sirve nada. Entonces yo para eso pues, no voy a mediación, porque es que así ese es el tema. Luego que se tenga que hacer y me voy judicialmente a las vistas, ¿no? Entonces son cosas que la verdad es que sí nos encontramos. En Alicante ahora se iba a hacer una jornada, perdóname al respecto, con universidades, sí, que se ha cancelado por el COVID, donde se iba a tratar ese tema sobre la eficacia jurídica del acuerdo de mediación, porque si yo solamente decido traslado sí, traslado no, los padres están súper posicionados. Otra cosa es que digamos, claro, si les dices, no, lo único que vamos a decir aquí es si vuelve o no vuelve, pues claro que no vuelve, porque además ya cada uno está muy posicionado, pero si tú dices, no, es que podemos hablar de esto y en función de lo generosos que seáis el uno con el otro, salga lo que salga, va a ser bueno para los dos. Entonces ya la posición es distinta.
Importantísimo saber para todos los mediadores, ahora lo voy a buscar mientras doy la palabra a Javier Somoza, a ella en la conferencia de la Haya, que es la que maneja todo el tema de la sustracción de menores, ya están hablando de dar más autonomía a las partes, ¿no? Decir, oye, si los padres pueden decidir todo sobre sus hijos, en estos casos también demos más valor a los acuerdos a los que lleguen y seamos menos estrictos con la aplicación exacta, igual de algunos artículos o la legislación nacional cuando las partes están llegando a acuerdos que, aunque no sean a lo que estemos habituados, pues sí podrían ser perfectamente válidos. En el rato que, ahora que voy a, después de todo esto, habéis visto, judicialmente es un caos, la mediación, experiencia vuestra también, es complicada. Primero, que vaya la gente a la mediación, es el primer problema, y luego una vez que vayan, incluso en sustracción, y eso es lo que ha dicho Flora, es muy difícil porque las partes están totalmente enfrentadas. Cuando estamos hablando de una custodia o de un otro... Ay, vamos, aquí alguien está... ¿Seguimos igual? Sí, seguimos igual, seguimos igual. Vale, me está pasando de todo. Lo que estaba diciendo, en sustracción es... el niño se queda o se va. O sea, que es mucho más difícil que en cuando estamos hablando de pensión de alimentos, entre 300 y 400 podemos llegar a un medio. No podemos hacer lo mismo en sustracción porque es que no es lo mismo que tu hijo se quede o se tenga que volver. ¿Alguien está compartiendo su pantalla? Cruz, ¿estás compartiendo pantalla? Te estamos viendo la pantalla. Vale, gracias. Eso es. Entonces, ahora Javier, a todos voy a presentar a Javier. Javier Somoza es padre muy implicado, víctima la víctima es su hijo, pero bueno, por extensión lo es él también, que tiene a su niño guapísimo, precioso en Rusia. Un caso muy complicado, pero la verdad es que gracias a su desgracia ha montado toda una organización de padres implicados y está haciendo un trabajo maravilloso, está despertando jueces, fiscales, está removiendo todo para que haya no solo más conciencia, sino una actitud más proactiva por parte tanto de jueces y fiscales en España, sino también implicando a las autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores. Javier, un placer cederte la palabra y que nos expliques. Bueno, hola, buenos días. Bueno, ante todo, decirle a C, algo que ella sabe, que debe mostrarse voluntaria para ser clonada. Necesitamos más FES en España. Más jueces como ella hacen falta porque hacer tragar a un juez con un 158 y que ese 158 sea diligenciado en el tiempo que se requiere para evitar que un niño salga de país es bastante difícil. También quería comentar algo que apunté antes y es mi postura sobre el tema de la custodia compartida en cuanto a la igualdad de tiempo. Muchas veces los papás, las mamás, se meten en conflictos de que queremos tiempos iguales, todo en el confinamiento. Si yo he pasado un mes y medio con el niño en casa, yo tengo que pasarme. No, yo hablo, a ver, para la gente con dolor de frente, la custodia compartida se habla de tiempo cualitativo con el menor. Vale, si yo soy un médico que tiene muchas guardias, pero entonces no podré ofrecerle a mi hijo la igualdad de tiempo que tiene la madre en cuanto a disponibilidad, puedo tener una custodia compartida. Sin embargo, el tiempo no tiene por qué ser el mismo, ¿entiendes? O sea, una cosa es la figura jurídica de la custodia compartida y otra cosa que signifique una igualdad de tiempo. Yo hablo de calidad en ese tiempo. Esto viene un poco a que muchas veces cuando nos enfrentamos a un tema de sustracción internacional de menores, lo que provoca esa sustracción es porque la madre o el papá que va a atender a esa sustracción lo hace porque el juez español dicta una sentencia en la que, en base al arraigo, le da la custodia al papá o la mamá nacional y la otra parte se siente menospreciada y por eso opta por la sustracción y se va a su país, donde sí va a estar protegido. Entonces, un poco decir, oye, ¿por qué no se puede dar en estos casos y en plan preventivo esa custodia compartida, en el cual habrá una mediación previa, en el que se establezcan pues, esos criterios en cómo se va a llevar cualitativamente esa custodia internacional? Y aparte me refiero a países, no países europeos, que eso facilito, Gran Bretaña, tal, sino países, por ejemplo, como latinoamericanos o del este de Europa, donde la acepción en cuanto a la paternidad-maternidad es absolutamente diferente y el trato es absolutamente diferente. Entonces, en nuestra experiencia, por ejemplo, yo tengo papás
que las mamás sustrajeron a esos menores porque el juez le otorgó la custodia al papá. Y eso ha significado que decir, ups, yo me siento desprotegida, me cojo y me voy. El poder concienciar de que una custodia compartida internacional es factible, va a ser una labor ardua. Pero si se acompaña con la mediación previa, que adjetivaría esa custodia compartida, sería estupendo. Una cosa que me gusta apuntar es de que aquí en España, que lo apunté antes, hay un problema ahora durante el confinamiento. De que sí, vale, aquí en España tenemos una paralización judicial. Lo malo es que en otros países no existe esa paralización judicial. Yo tengo ahora, por ejemplo, un caso con Suecia, ¿vale? Donde en Suecia ya han dictado sentencia, aun cuando en España fue donde antes se inició el proceso judicial. Allí hay sentencia, en España todavía no. ¿Qué pasará cuando de nuevo se acabe el confinamiento? Y el papá que secuestró al niño a Suecia diga aquí, oiga, es que ya ese caso ya ha sido juzgado y resuelto en Suecia. ¿Qué hará el Tribunal Español? Decir, bueno, pues si ya ha sido juzgado y resuelto en Suecia, la competencia ya es de Suecia. Cuando aquí lleva 3 meses con anterioridad a que sea presentado en Suecia, esperando que un juzgado diligencie el caso. Ese es otro problema que tenemos. A ver, antes me puse muy nervioso con el tema de la Autoridad Central Española, porque de verdad es nuestro caballo de batalla desde hace ya mucho tiempo. Entendemos perfectamente que la Autoridad Central Española está desbordada. Y lo está, pero no lo está de ahora. Lo está de hace por lo menos una década. Desde cuando la actual directora general era subdirectora general, ya estaba desbordado. El problema que tiene la Autoridad Española es que las autoridades políticas españolas no se dan cuenta de lo que significa y no han cuantificado lo que es la sustracción parental. No le dan la importancia de vida. Las cifras que arroja el Ministerio de Interior de que en los últimos 9 años pues, se han cursado más de 3.300 denuncias por sustracción parental. No hay estadísticas en cuanto a cifras reales de niños sustraídos. Parece que todavía no ha calado en nuestros políticos y sobre todo en el Ministerio de Justicia y no le han sabido dar la importancia que tiene. Nosotros desde NISD lo que estamos es insistiendo una y otra vez en que se debe de dotar a la Autoridad Central Española de mayores medios o si no se es capaz de dotar de mayores medios, externalizar una parte de la gestión. Para muchos de ustedes que a lo mejor no conocen cuál es la función de la Autoridad Central Española, esta viene descrita en el artículo 7 del Convenio de la Haya del 80. Ahí aparecen, pues, creo que son hasta 9 apartados, con 9 funciones que deben desarrollar. Sin embargo, todas las veces que nosotros hemos solicitado a la Autoridad Central Española que cumplan con alguno de sus apartados, búsqueda de los menores, etcétera, etcétera, siempre se han limitado a decirnos de que ellos son meros tramitadores de expedientes, cuando eso no es cierto. Tienen que ir mucho más allá. Tenemos ahora aquí una compañera que está ahora en el Zoom, en el foro, que es Lori Ropero. Lori Ropero tiene a su niña en Panamá desde hace ya un porrón de años. Pero un porrón de años. Por más que hemos insistido a exteriores y a Autoridad Central Española, de que como en el caso de Lori, o en el caso de otros papás, como Jonás, que también está ahora en el foro, etcétera, en que debe de ser más proactiva en cuanto a comunicarse con la autoridad central de aquel país y incitarles a que de una forma efectiva y real buscan a ese menor. La autoridad española se sienta y dice que no tiene medios para hacerlo. O, como es lo más habitual, se calla la boca. Se calla la boca hasta que, por ejemplo, amenazamos con la prensa, que es algo que suele utilizar yo. Entonces, tenemos un caso ahora muy reciente, de este fin de semana, se lo comenté hace, tenemos el caso de una niña española que fue sustraída a Rusia en julio de 2017. El papá, desde que fue la sustracción, cayó en una depresión muy gorda, con lo cual quien lleva el peso de la lucha por la niña es la tía. Bueno, pues esta niña fue secuestrada a Rusia por su mamá. Su mamá ejercía la prostitución aquí en España. El papá no lo sabía, estaban ya separados cuando ella lo hizo.
se fue llevado a Rusia y resulta que una vez en Rusia, desde España se cursó a través de la Autoridad Central Española la solicitud de resolución de esa menor. Una vez que llegó a Rusia, como hay países que la mayoría de los países del este de Europa tienen reservas efectuadas a convenio de área 80, con lo cual no te proporcionan ni asistencia jurídica, ni tampoco te proporcionan pues, un traductor, te traducen, o sea, no, todo va de tu bolsillo. Si tú no tienes medios, olvídate que pierdes a tu hijo. Y este ha sido el caso. Ese papá no tenía medios económicos para ir allá, solicitó ayuda a la autoridad española para decir, oiga, ya que yo no tengo medios, por favor, de igual forma que ustedes ponen en España a un extranjero cuando viene a pedir a rescatar a su niño, pues le ponen un abogado de Estado, le traducen el procedimiento, incluso le ponen un traductor, pónganme ustedes a alguien en Rusia. Tampoco. España no cubre eso. Con lo cual, la mayor parte de los casos de niños españoles llevados fuera, sobre todo a países que tienen muchas reservas, esos niños se pierden. Esta niña ahora mismo, su mamá está enferma con COVID, enchufada a un respirador en un hospital de San Petersburgo, Rusia, y la niña está en manos de su abuela. La abuela de esta niña es una señora de casi 60 años que sigue ejerciendo la prostitución más marginal en Rusia. Es alcohólica. Es una mujer que ya en su día, y a la madre de esta niña, con 14 años, la prostituyó en España. Y nosotros lo que hemos hecho es dar una voz de alarma a la Autoridad Central Española para que haga algo en Rusia. Vale, nos ha respondió la señora directora general de que sí, que se iba a poner a ello, pero en la práctica, yo estoy estando fuera allá en Rusia, si las tutelas de menores del Distrito de Vida Menor han sido alertadas o avisadas o han ido allá, nadie les ha comunicado nada. Digamos que la Autoridad Central Española cumple ahora mismo un papel de florero. Tenemos algo, pero no hace nada más. Es mera tramitadora. Pero por falta de medios o por falta de voluntad de solicitar más medios. Con lo cual, para nosotros, los papás y mamás que tenemos niños fuera, nos resulta tremendamente trabajoso andar con cada caso en particular, solicitar una intervención en particular. Por ejemplo, Loli, que está tomando nota, Loli lleva ya 4 meses solicitando al Ministerio de Exteriores que encuentren a su niña, a Berta, en Panamá. Es bien fácil. Es simplemente irse al Consulado de España y que diga al Consulado de España, oiga, sí, pues mire, hemos expedido o no hemos expedido un pasaporte español para esa niña para que salga de Panamá o que esté en Panamá o lo que sea. O hemos solicitado a la policía panameña que se ponga en contacto con el Ministerio de Educación, de Sanidad o lo que sea y que se busque esa niña. No se ha hecho nada. Es que no hay voluntad política en este país de arreglar un problema gravísimo como es la situación de menores. Ya no hablemos de, por ejemplo, bueno, retomando un poco el tema de esta niña de Rusia. Nosotros ahora, y como esta niña es de Barcelona, le hemos pedido a la abogada de esta niña, la actual abogada, que por favor que pida una entrevista con la jueza que lleva el caso. Y le ha hecho, o sea, aquí hay un problema muy gordo y es que, salvo FED y un grupo reducido de jueces que sí que están realmente implicados y conocen el tema, la situación parental es el gran desconocido del Poder Judicial. Digamos que una de las funciones que debería de tener la Autoridad Española es de comunicar al Poder Judicial cuál es la situación real en otros países, hacer informes como hacen otros países, como hace Estados Unidos, etcétera, indicando cuál es la situación de los países. En España, pues no estaba escuchando. No. Es que... A ver, que alguien tiene el micrófono abierto. Abajo se corta la videoconferencia. El problema está en que muchas veces los jueces aquí en España no se creen que en otros países no cumplan con el convenio de la Haya. En el caso de esta niña de Rusia, que nos surgía tremendamente el poder localizarla, poder saber dónde está, si se encuentra bien todo esto, solicitamos al juez de intervención, bueno, pues prácticamente a la tía de esta niña que ha pedido esta ayuda. Le ha dicho, pero ¿usted a qué viene ahora aquí? Si ya han pasado 2 años y usted allá en Rusia no hizo nada. Explicar a esta jueza de que allí en Rusia no se pudo hacer nada, no porque no quisiesen hacerlo los padres, sino porque no había forma ni manera de hacerlo. Porque no había ni
ese auxilio judicial que debe proporcionar Rusia, y aparte que está en el convenio bilateral, o con el caso de Lori Ropero, el poder acudir a Panamá y decir a través de una autoridad española, oiga, por favor, busquen efectivamente a nivel judicial o con un acuerdo judicial a esta niña. No hay ese auxilio. O sea, España, en este caso, y quien debía de capitalizar sería la Autoridad Central Española, sus acciones, estamos muy por detrás de otros muchos países como Gran Bretaña, como Alemania, etcétera, etcétera. En definitiva, realmente estamos desnudos ante una situación que nos está sobrepasando. Con Gran Bretaña, precisamente, y hablé con Carolina hace unos días, tenemos un caso gravísimo de un niño español de 11 años que aun cuando la custodia correspondía al papá, la mamá se lo llevó a Gran Bretaña, la mamá es marroquí, desde la separación con el padre español, ella se radicalizó y se ha cogido a niño y se ha marchado a Gran Bretaña, a Birmingham. Bueno, ayer hubo una reunión con el juez para explicarle la gravedad en la que vive este niño, donde la madre realmente se ha radicalizado mucho, mucho, mucho. Y ese niño corre peligro de acabar en sabe Dios qué país, con esa mamá. Pues, sin embargo, tratar de convencer a ese juez de que actúe por el superior interés del menor, tratar de convencer a los Mossos de Escuadra de que realmente hay un peligro cierto y real en todo eso, es tan trabajoso, que muchas veces los papás y las mamás lo que hacen es tirar la toalla. En cuanto al tema de la mediación, como bien sabe Ana, y también sabe Adriana, yo soy un fiel convencido de que la situación es las situaciones parentales, la mediación es la solución. Cuando algo ya ha pasado y se ha anquilosado en el tiempo, se ha retorcido tanto en el tiempo, que ya no hay solución, el crear una vía de llegada a la otra parte y proponerle una salida dialogada, para mí es la mejor opción. ¿Cuál es la dificultad? Crear ese canal. ¿Vale? Nosotros a la Autoridad Central Española le hemos propuesto desde hace muchísimo tiempo que cuando remiten una comunicación hacia otro país, vaya acompañado de una propuesta de mediación una vez retornado el menor a España. Porque en la mayoría de las veces, cuando mandan una solicitud de resolución acompañada con una resolución judicial española a otro país, lo que suele pasar es que otro país lo que contesta es una propuesta de mediación en el país de destino. Una propuesta de mediación en un país de destino nunca será garantista para los intereses del menor. Porque se van a hacer, y es lo que pasa, lo que yo conozco pues, en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en Hungría, lo que hace el supuesto mediador en ese país es ponerle encima de la mesa a la parte requiriente únicamente cuáles son los deseos de la parte sustractora. Y decirle, oye, pues yo quiero esto y otro. No, eso no es mediación. Entonces, lo que le pedimos aquí a la Autoridad Española es que cree ese canal para solucionar no ya los que se han cometido ahora, sino los que llevan años y años y años sin solución. Crear un canal en el que sea la Autoridad Central Española la que comunique a esos países y con casos muy determinados, que os saben muy bien cuáles son, decirle, oiga, busque a la otra parte, dígale que abandonamos el tema judicial si se somete a la apertura de una vía de diálogo. Esa propuesta, aun cuando la hemos hecho y la hacemos todos los años, sobre el mes de noviembre, le mandamos los informes, incluso este año además le hemos mandado un informe realizado por el área psicológica de NISDE a la Autoridad Española, nunca han tenido respuesta. O sea, ni sí, ni no, ni bien, ni mal. O sea, no sabemos ni siquiera si lo han leído. Pero por registro sí que les ha llegado. Tenemos la fecha de registro, pero no contestan. Realmente, Javier, te voy a ir cortando porque no vas a contar todos los casos. No. Resume tu mensaje importante. ¿Cuál sería? ¿Cuál es tu mensaje definitivo? Es, la mediación sí es la solución, si hay implicación de la Autoridad Central Española y si hay implicación del Ministerio de Exteriores.
Vale, yo quisiera también hacer una cosa importante, que Javier habla de la ejecución. Yo creo que la mediación también en la ejecución de la sentencia es fundamental, porque tanto si se queda como si se va, hay que retomar el diálogo entre los progenitores para que no desaparezca el uno o el otro de la vida. Y creo que ahí la mediación es muy importante, porque una cierta vuelta de ejecución, y a lo mejor es el momento de decir, bueno, vaya, ahora ya sabemos que uno ha ganado y otro ha perdido, entre comillas, ¿no? El que ha perdido es el niño, obviamente. Y ahora lo que tenemos que hacer es sentarnos y ver cómo queremos educar a nuestro hijo en el futuro. Y ahí yo sí creo que la mediación tiene un gran potencial. Bien, bueno, yo lo que quería comentar para terminar la reunión, yo creo que se ha visto que la mediación es una solución complicada por lo que es, porque son asuntos tremendamente complicados también. Yo creo que sí tenemos que seguir trabajando en la línea de que haya más mediación. Igual, Ana, la próxima reunión tendría que ser que los mediadores nos expliquen a los abogados cómo convencer a los clientes para que acudan a esa primera sesión informativa, porque claro, suele ser el primer problema. Pero luego podría llamar taller de conversaciones difíciles. Eso, por ejemplo, y lo mandamos a los abogados en vez de los mediadores. Con esto yo no quiero terminar sin, para como estos temas también son internacionales, hablar de un libro que, aprovechando este confinamiento, he leído, a Ana ya se lo he comentado, y es buenísimo para darnos cuenta, cuando estamos hablando de mediación internacional, va a tocar estar con diferentes culturas. Y incluso pasa cuando un extranjero lleva mucho tiempo viviendo en España, habla perfectamente español, no siempre entiende exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces se dice, pero si sabe español y si me está entendiendo, no, porque luego hay mucho. Entonces el libro que os quiero recomendar es este, no sé si se ve, lo mandaré por el chat. Yo creo que es absolutamente imprescindible para todos los mediadores que se dediquen a la mediación internacional, porque solo así vamos a entender cómo puede el otro, aún diciendo palabras que estamos entendiendo, realmente estar diciendo otra cosa. Ahora lo mando por el chat y con eso paso la palabra a Ana, otra vez agradeciendo la organización del encuentro y esperemos que vamos a vernos en directo o a través de esta vía. Gracias, Adriana, por